Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien había creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge y llegaron a Atalia. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde había salido, con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a las comunidades y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos, y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz que venía del cielo, que decía: Esta es la morada de Dios con los hombres.
Vivirá con ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo. Dios les enjugará todas sus lágrimas, y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: Ahora yo voy a hacer nueva todas las cosas. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Hermanos, estamos aún en el tiempo pascual, estamos conmemorando, recordando nuevamente la resurrección. Estamos ya avanzados en el tiempo pascual, estamos ya casi a punto de concluirlo, y esa es la razón de por qué aparece ya las palabras como de un testamento de Jesucristo, como cuando un ser amado, un abuelo o una abuela, o un papá o una mamá, o alguien que está a punto de fallecer, se empieza a despedir, empieza a sonar el tono de despedida de Jesús, pero da su testamento espiritual, su herencia, que por supuesto la herencia no se trata de cosas materiales como nos gusta a nosotros pelearnos por ellas, sino es un testamento en otro orden. Y por eso es que empieza a sonar así. Dentro del ambiente histórico, nosotros sabemos que Jesucristo está a punto de padecer y de ser asesinado. Pero en el contexto litúrgico, pues la Iglesia coloca estos textos para empezarnos a preparar a la ascensión del Señor. Y por eso suena a despedida: el Señor se va. Pero se va con triunfo. No se va Él como un hombre derrotado, sino por el contrario, triunfante del pecado, especialmente de la muerte. A eso vino el Señor, a enseñarnos, como dice el mismo Jesucristo: a donde voy, conocen el camino. Y entonces le pregunta a uno: Señor, ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Entonces Jesús le dice: yo soy el camino. Jesucristo va con la victoria, como se pronuncia o se ve en la iconografía cristiana, con la palma de la victoria. Y nosotros vamos por ese camino si nosotros seguimos sus huellas. Por supuesto que no son huellas como pintan ahí también la iconografía hoy más en las redes sociales, de las huellas dejadas en la tierra o las huellas dejadas en la arena de la playa. No, se trata, como ya he dicho, de un testamento en otro orden. Se trata de seguir el estilo de vida de Jesús.
de ese camino está hablando Él. Él es la meta y Él es el camino. En esta ocasión, como pueden ver ustedes, se trata, fíjense, es una cosa muy interesante hacernos preguntas porque estamos acostumbrados a escuchar la palabra y uno escucha estas palabras año tras año y como uno se acostumbra, entonces uno ya no como que ya no le siente como provecho, porque uno se acostumbra a eso, se acostumbra tanto que al escuchar incluso nos dormimos. No, tenemos que tener mucho cuidado. Es cierto que cada año volvemos a escuchar las lecturas dependiendo también del ciclo. Estamos ahorita en el ciclo C, estamos leyendo en el ciclo C a Lucas, aunque ahorita por el tiempo pascual siempre la iglesia nos coloca a Juan. Pero como digo, no nos acostumbremos a escuchar, porque ahí es donde perdemos. Fíjense que muchas palabras, muchos comentarios pierden, voy a decirlo gramaticalmente, pierden su semántica, es decir, pierden su sentido y ya no nos causa mayor impacto. Pero preguntémonos para no caer en la costumbre, ¿no les parece, hermanos, muy extraño que Dios nos mande amar? ¿No les parece a ustedes muy extraño? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esa manera? ¿Acaso no es cierto que lo que tenemos en la cabeza es que el amor es espontáneo? ¿Acaso no tenemos nosotros que el amor es algo que nace del corazón? Es muy tonto decir que hay que mandar, por ejemplo, imagínense ustedes, ¿será que hay que nos tienen que mandar para que nosotros comamos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Ven que es muy raro? Nos tienen que mandar, por ejemplo, bueno, iba a mencionar una cosa, pero más tarde vamos a ver que sí. Pero hay cosas tan naturales que no necesariamente nos tienen que mandar. ¿Por qué es un mandato? Porque dice Jesucristo, les doy un mandamiento nuevo. Dice, y el mandamiento significa que es un mandato, es una orden. El amor parece que es lo más natural, porque cuando hay personas que tienen empatía, pues espontáneamente uno está al lado de esa persona que le agrada a uno. Entonces, no nos tienen que mandar. Es como que también a las muchachas les mandaran amar a su novio, o a los muchachos les mandaran amar a su novia. Es algo tonto, supuestamente, ¿va? ¿Ven cómo está de rara esa pregunta? En primer lugar, hermanos, porque a lo largo de los siglos en la historia lo más natural se vuelve muy extraño. Ese es el problema. Lo más natural se vuelve muy extraño. ¿Por qué lo digo de esa manera? Jesucristo lo va explicando y también se explica a lo largo de toda la Escritura, que uno fue creado por amor y para amar, de tal manera que uno nació para amar y ser amado. Por consiguiente, ¿cómo así que se nos manda amar? Y como les digo, a lo largo de los siglos el problema es que uno está tan, iba a decir corrompido, pero más bien herido, como se dice en la doctrina cristiana católica. Es una herida de tal manera que uno sabe que el amor para nosotros está como enfermo, es enfermo, y uno se va alejando. Imagínense que una plantita, una flor, como que se le mandara, como les digo, como que se le mandara a estar en el agua, beber agua y estar en el sol. No, eso es algo natural para ella. La plantita crece cuando está a la orilla de un río y está pues también abiertos sus pétalos al sol, y eso le proporciona vida de tal manera que puede desarrollarse. Pero como les digo una vez más, a lo largo de los siglos, lastimosamente lo que es natural se va enfermando y nos salimos del camino y pensamos que lo que es amor en realidad no es amor. Vea, se los planteo con ejemplos hoy tal vez muy tecnológicos, lo voy a decir de esta manera,
estamos en una era muy tecnológica, lo voy a explicar con ejemplos tecnológicos. Uno se compra un celular y entonces uno lo va usando, ¿va? Cuando uno lo compró, entonces a veces, bueno, los que solo lo compran y no saben cómo acceder a ello, pues le piden al que vende el celular, al que vende los celulares, que le acceda a todas las aplicaciones que uno va a usar. Entonces le meten un correo electrónico, descargan las aplicaciones, Facebook, WhatsApp, Twitter, bueno, Twitter ya no usa la gente, Instagram, y todas las aplicaciones que uno quiere, uno lo baja y lo empieza a utilizar. Nuevecito empezó el celular, muy rico, muy rápido, y uno lo puede utilizar muy bien. Pero cuando va pasando el tiempo, y más algunas aplicaciones que utilizan mucha memoria, por ejemplo WhatsApp, por ejemplo los mensajitos de texto, espero que todavía lo utilicen, eso va cargando y cargando y cargando el celular, y llega un momento que se pone lento, entonces la gente que no sabe dice, se arruinó. Entonces uno va a la tienda donde lo compró y mire, este celular no funciona, entonces ya le sacan toda la basura que está ahí. ¿Ven cómo pasa la cosa? Pues a pesar de que uno descarga la basura que supuestamente uno mira, pero sin embargo esa cosa va almacenando basura y basura y basura. Llega un momento que parece que no hay fotos, que no hay conversaciones, que no hay nada, y sin embargo esta cosa está trabada, no funciona. Y entonces uno lo lleva a la empresa, o si uno lo puede hacer, uno busca la basura que está ahí oculta, y entonces uno o quita todo eso o lo resetea, y entonces vuelve a funcionar otra vez el celular. Una computadora igual, un carro exactamente igual. Uno compra su vehículo, su moto nuevecita, pues cuando es nuevecita muy rica y va muy poderosa, la gente, los patojos van por ahí, como decimos vulgarmente, chilereando, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, los meses, tal vez hasta años, pues se va aflojando un tornillo, se va llenando también de hollín, se va llenando de sarro, se va llenando de óxido, ciertas partes, y hay que llevar al taller para que eso pueda volver a funcionar. Me parece que los ejemplos que he utilizado se entienden muy bien. Así lastimosamente pasa con nuestra vida, que lo más natural de nosotros es el amor. Lo más natural, uno, como ya les he dicho, o como dice más bien la Sagrada Escritura, uno nace por amor. De hecho, les cuento un texto bíblico en el capítulo número, si no estoy mal, me perdonan que en la me perdonan que no soy muy exacto en el texto, pero me parece que en el capítulo 13 del libro de la sabiduría, si Dios no amara algo, no lo había creado. Por consiguiente, nosotros existimos porque Dios nos amó. Y por eso lo más que nosotros anhelamos siempre es ser amados, experimentar el amor y amar. Pero miren, como les digo, que aquí se convierte en un mandato cuando en realidad tendría que ser lo más natural de nosotros. Pero como ya he explicado en estos dos ejemplos, a lo largo del tiempo, uno va tergiversando, uno va cambiando, uno cree que es amor, cuando en realidad muchas veces son intereses. Uno puede tener un amigo, una amiga, y a veces uno lo tiene por interés. Uno le dice, yo te tengo mucha confianza, yo te quiero mucho, y a veces lo que uno hace es utilizar a las personas. Ahora bien, y esto lo tomo de unas palabras de San Agustín. San Agustín dice, pero ¿por qué está hablando el Señor de algo nuevo? ¿Acaso eso no estaba ya mandado en el Antiguo Testamento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Acaso no estaba mandado ya eso? ¿Por qué dice que es nuevo? Dice San Agustín, la novedad está en que Jesucristo dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Para que estemos ahorita atentos y no sea muy monótono, les pregunto, hermanos, para nosotros es exactamente igual el mandato de Jesucristo que dicen, amen al prójimo como se aman a sí mismos. ¿Ese mandato es para nosotros, sí o no? ¿Sí o no? No, no. Para los judíos, Jesucristo está mandando que se amen como a sí mismos, porque eso es un mandato para el judío. Pero nosotros no somos judíos. Levánteme la mano, ¿quién es judío? Levanten la mano. Ven que nadie es judío. ¿Nosotros qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos, hermanos?
No sabemos ni qué somos. ¿Somos musulmanes? ¿Somos musulmanes? Entonces, ¿qué somos? Dígalo fuerte, por favor, ¿qué somos? Cristianos, hermanos, cristianos, Ave María. Cristianos, por Dios. ¿Qué somos nosotros? Entonces dígalo, porque usted no viene a calentar bancas. El mandato del amor como Cristo nos amó, no es para el judío, o dicho de la otra manera. El mandato que da Jesucristo, especialmente cuando recuerda al judío, le dice, ámense los unos a los otros como a sí mismos. Ese mandato no es para nosotros, eso ya caducó. Para nosotros lo nuevo es amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. El amor cristiano no es un sentimiento, no es algo que brota del corazón, sino que es una actitud. Es una actitud. Se los voy a mostrar también con algún ejemplo. Miren, y eso se los propongo también. ¿Acaso no es cierto, como los digo, como ya lo dije anteriormente, que pensamos que el amor es algo que brota, que nace? ¿Acaso no pensamos eso siempre? De hecho, es la gran excusa que utilizamos. Voy a poner el ejemplo tradicional, o más bien no tradicional, sino lo común que nos sucede. Una persona nos hizo daño, nos criticó, pues no sé, nos quitó un terreno, lo que sea, nos robó, lo que sea. Entonces, uno no le nace ir a hablar a esa persona. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que no le nace? Como les dije, voy a poner el ejemplo muy común. El común es entre nueras y suegras. Que la suegra se mete mucho en el matrimonio del hijo, y viene la nuera, dice, pues no me nace ir a saludar a esa vieja. No me nace. ¿Quién les ha dicho a ustedes que tiene que nacer del corazón ir a hablar a la suegra? No, ven ahí donde entra el mandato, porque no necesariamente es como nosotros pensamos, sino que uno tiene que vencer la naturaleza corrompida. Bueno, ya dije que mejor herida que tenemos. Uno tiene que vencer esa naturaleza que es repulsión de la persona que me ha hecho daño. Uno tiene que vencerse a sí mismo e ir a hablar a la suegra que me criticó, que se mete en mi familia, a la persona que me hizo daño. Eso no nace, eso se hace con la gracia de Dios. Con la fuerza de Dios uno va y le habla. Con la fuerza de Dios uno va y le hace favor a aquella persona que me ha hecho daño. Uno va y uno evangeliza a esa persona que le ha hecho daño a uno. No nace. Ahí está donde entra el mandato. Entonces, hermanos, eso por una primera parte. Por otra segunda parte, esto que voy a decir ahorita, hermanos, es una reflexión también para nosotros. Porque mire, dice Jesucristo que la señal, dice, y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. No nos digamos mentiras. ¿Verdad que nos peleamos en la casa? ¿Verdad que sí? Mueva la cabeza, pues. ¿Verdad que sí? Como le digo, seamos sinceros con nosotros mismos también. Porque en la casa nos peleamos, en la comunidad nos peleamos, en el grupo juvenil nos peleamos, en todas partes nos peleamos. Y suena feo lo que voy a decir, pero entre sacerdotes nos peleamos, entre hermanas religiosas también hay peleas. Esas cosas tristemente pasan. Esas cosas siempre van a ser así, por más que a veces nosotros hagamos, esas cosas van a pasar. Es muy rara la familia, que sí las hay, es muy rara la familia que realmente se ama y que a pesar de que a veces hay peleas, sin embargo se siguen amando, se siguen colaborando los unos con los otros. Es muy raro, pero la mayoría de familias se pelean, cada quien agarra por su lado. Pero dejemos esas tal vez nadas, como dice Santa Teresita del Niño Jesús, dejemos esas naderías, es decir, que son cosas insignificantes.
Como ustedes se dieron cuenta, la primera lectura aparecía la primera comunidad cristiana, llega San Pablo y empieza a decir, al llegar, reunieron la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les habían abierto la puerta a los paganos. Empezaron a comentar. Fíjense que el gran escándalo actual, y por eso mucha gente no quiere creer, es precisamente las divisiones que solemos tener. Que Acción Católica se pelea con Renovación, que Renovación se pelea con Acción Católica, que Caminos se pelea con Emproístas, que Emproístas con Caminos, que los lectores con las salmistas, que los salmistas, bueno, aquí todos juntos, ¿verdad? Pero en otras parroquias se pelean salmistas, se pelean con los lectores se pelean con los salmistas, los coros se pelean con los ministerios con los coros, y así una cantidad de cosas. Y peor todavía, cuando entre católicos nos agarramos entre protestantes y protestantes contra los católicos. Yo les quiero pedir, aprovecho este espacio para pedir por favor que cuando ustedes observan cosas, digamos así, que están lanzando protestantes, grandes insultos a la iglesia, por favor no se meta a discutir en las redes sociales, porque eso es inútil, eso no sirve. No haga eso, yo no suelo hacer eso, eso es inútil, no hagan eso por favor. Más escándalo causamos. Ya hay una grande división. Miren, les voy a decir las grandes divisiones que ha habido a lo largo de la historia. En 1094 se desaparta la iglesia ortodoxa de la iglesia latina, que son católicas ambas. Tremendo escándalo. Mucha gente ya no quiere creer por eso. Otra grande división en el siglo XVI con Martín Lutero. Entonces la iglesia misma latina se divide entre unos que apoyaron a Martín Lutero, a Calvino y a toda esta gente, y otros que continuaron pues con la iglesia. Grande división, causa grande escándalo y la gente ya no quiere creer. Pero si podemos darnos cuenta, hermanos, donde nos unimos es sacramentalmente. Eso es muy bello. Eso es muy bello porque, hagan de cuenta, yo no soy de viaje porque uno no tiene dinero para estar viajando, pero hagan de cuenta que yo voy a irme en un tour por el mundo. Y entonces uno puede ir a la iglesia en Estados Unidos, en una parroquia, y uno, a pesar de que tal vez no entiende el inglés, uno entiende que se está celebrando la Eucaristía. Y a pesar de que uno no entiende, al imponer las manos, uno entiende que ahí está bajando Jesucristo al imponer las manos al sacerdote. Uno entiende que cuando una persona está con un sacerdote hincado frente a él, y el sacerdote escuchándolo, uno entiende, a pesar de que no entiende nada, uno entiende su cabeza y corazón, que ahí está sucediendo algo. Está Cristo el sacerdote y el penitente pidiendo perdón a Dios. Ven que hay algo más. También, por ejemplo, ahorita que vamos a vivirlo diocesanamente el mes de noviembre, imagínense, toda la juventud diocesana congregado en algo que se llama Jornada Diocesana de la Juventud. Es muy bello que junta, recuerdo que cuando yo estuve en San Andrés Itzapa, ya se juntaron bastante juventud que atrajo el ministerio de las hermanas siervas. Se juntó gente de muchas partes de la diócesis nuestra, llegaron diócesis de Guatemala, de la arquidiócesis, muchos jóvenes vinieron con el mismo objetivo. Ven, ahí hay signos muy bellos también que hay que ver. También ahorita en el 2023, el próximo año, cuando va a ser la Jornada Mundial de la Juventud, que yo tuve la dicha de poder participar en el 2019 allá en Panamá, en la cinta costera. Y entonces uno ve ahí a gente negrita, chinos, japoneses, finlandeses, de todas partes, ¿no? Gente amarilla, de todos colores. Y a pesar de que no nos entendemos, uno entiende que está ahí. Ven que eso es hermoso. Y por eso nosotros, como comunidad parroquial, tenemos que esforzarnos siempre, a pesar de que hay diferencias. Está la Acción Católica, está la Renovación, está Cursillos, está Caminos, Emproístas, todos vamos hacia una sola meta, y es ahí donde encuentra el signo de que dice Jesucristo: por este signo reconocerán que son mis discípulos. A pesar de las diferencias, uno tiene que esforzarse por caminar en la misma línea de la iglesia. Somos pecadores, es verdad, nos peleamos, es verdad, pero como les dije y lo vuelvo a decir una vez con palabras de Santa Teresita, dejemos esas maderillas que a veces nos agobian y caminemos en la senda de la iglesia, para que la gente reconozca que uno sigue a Cristo. Porque los signos, hermanos, fíjense, históricamente los signos no son materiales.
en los primeros 3 siglos, 4 siglos de la iglesia, el signo que manejaban era material, era el pececito. No era la cruz como nosotros cargamos ahora. Uno carga cruz. Los franciscanos cargan su cruz franciscana. Los temproístas cargan sus cruz de temproístas. Los caminantes cargan su cruz de caminantes. Los de los retiros cargan su propia cruz. Eso es un signo material actual. En la primera, como les digo, en la primera era cristiano, más bien desde el siglo I hasta el siglo IV, el signo era el pez. ¿Por qué el pez? Porque como en esta época era persecución, había mucha persecución, entonces incógnitamente pasaban los cristianos con el signo del pez. Cuando una gente miraba a otra persona con un pececito, sabía que era cristiano, porque había persecución. ¿Por qué el pez? ¿Qué explicación es eso? Porque el pez, como le digo, lo tomaron algo así como una especie de código, como una especie de así como ahorita el código QR, uno tiene su código QR ahorita en los celulares. Entonces el signo del pez se dice en griego así para abajo, ixis, y haciendo un anagrama en cada letra, ixis, entonces aparecía ahí Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Esa era la sigla, y por eso con eso se identificaban. En el siglo IV, cuando Santa Elena encuentra la cruz, entonces desde entonces tenemos nosotros como signo de cristianos material el signo de la cruz. Y uno carga una cruz y uno dice, ese es católico. Uno se persina, uno hace por la señal y uno dice, la gente dice, ese es católico. La gente ya sabe. Pero dejemos, como digo una vez más, esas naderías que ciertamente son valiosas, pero no es lo más importante. Lo más importante es, como dice aquí Jesucristo, la señal, es un signo por la que reconocerán que ustedes son mis seguidores, mis discípulos, es que se amen los unos a los otros. Que seamos, como dice Jesucristo, mansos y humildes de corazón, saber amar, saber apreciar, ¿verdad?, a todo aquello bueno, y saber sobre todo actuar el bien en aquellas personas que nos han hecho daño. Eso es valiosísimo. Tal vez usted como laico no tiene la misión, como el caso del sacerdote, de predicar verbalmente la palabra, pero con el hecho de que usted ame, como dice Jesucristo, a sus enemigos, a quien le ha hecho daño, que usted le va a hacer favor a sus enemigos, que usted va a estar dispuesto a llevarlo al hospital si se enfermó a pesar de que le hizo daño. Entonces dice, esa gente, este hermano parece que tiene algo más. La gente reconoce. Ese es el signo mayor que nos pide Jesucristo, hermanos. Bueno, estas dos cosas, hermanos, y concluyamos con nuestra homilía, pues, recordando entonces que es un mandato, porque como ya lo hemos dicho, se vuelve mandato, porque lo más natural para lo que fuimos hechos nosotros es el amor, pero a lo largo del tiempo nosotros perdemos lo que es el genuino amor, y necesitamos que nos mande Jesucristo. Aunque no queremos, tenemos que hacerlo. Por favor, métase esto en la cabeza. No tiene que nacer del corazón ir a ver a quien le ha hecho daño, ir a visitar a su papá o a su mamá que de pronto lo ha tratado mal, porque yo sé que mucha gente no va a ver a su mamá o a su papá. No tiene que nacer. Por favor, quítese eso de la cabeza, porque eso no es verdad, eso no es para el cristiano, aunque suene bonito. Es un mandato. Necesitamos hacerle caso a Jesucristo. Solo entonces, hermanos, ya podemos saborear en esta tierra lo que se nos está anunciando en el libro del Apocalipsis, en la segunda lectura de hoy. Esta es la morada de Dios con los hombres. Vivirá en ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo. Dios les enjugará todas las lágrimas, y no habrá muerte, ni duelo, ni penas, ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Está hablando del primer mundo, que aquí nos peleamos. Entonces, el que estaba sentado en el trono dijo, ahora voy a hacer nueva todas las cosas. Pero esa novedad, eso nuevo, empieza aquí si nosotros nos amamos de esa manera, que no necesariamente, como les digo, es un sentimiento, es una actitud de vida. Solo entonces vamos a poder disfrutar en el cielo eso que ya empezamos aquí. Yo sé que todos anhelamos eso,
Todos anhelamos paz, amor, felicidad, pero eso tiene que empezar con la actitud de nosotros de negarnos nuestros dolores y ir pues en busca de aquella persona que nos ha hecho daño. Y entonces se va a cumplir todo esto que está anunciado aquí. Alabado sea Jesucristo.